Om Shanti, familia, buenos días, bienvenidos todos. Hoy tenemos una clase especial, es condiciones especiales para emerger el estado original. Y tenemos el gusto de saludar a nuestra hermana costarricense, coordinadora de las actividades de Costa Rica, ¿no? Y recordemos que ella tiene 28 años en Guián. Marian Lizana, bienvenida. Estamos felices de verte y ansiosos, eh, curiosos mejor, por lo que tengas para compartirnos acerca de este tema. Gracias, Paola. Muy lindo verte. Y Adelia, que la Dios también, y los demás que están detrás de estos cuadritos también. Un gusto estar con ustedes. Un placer. Muchas gracias. Atentos a las preguntas que tengan todos. Pueden irlas escribiendo en el chat y al final eh, Marian nos colaborará con esas preguntas. Bueno, gracias nuevamente. Gracias. Este es un tema que les cuento que me ha interesado mucho últimamente y les voy a contar que tiene un gran impacto, ha tenido un gran impacto en mí. La palabra que más me llamó la atención o que me ha llamado la atención últimamente es emerger, porque nosotros veníamos trabajando en un proyecto en Naciones Unidas de Baba muchos años dentro de esta convención, de este encuentro que se llama la Comisión del Estatus de la Mujer. Y siempre hacíamos diferentes actividades para eso. Pero de repente buscamos las Murlis de 5 años de qué era lo que Baba decía para que el alma lograra superar el impacto de la violencia. Y encontramos muchas cosas que Baba decía del rol, por ejemplo, de las almas en cuerpos femeninos en esta edad de la confluencia. Entonces decidimos como traer la visión de Baba, ¿verdad? ¿Cómo traer la visión de Baba a ese contexto de Naciones Unidas? Pero no queríamos hacerlo igual que siempre, porque Daddy Yankee nos dijo, ustedes son las Shiv Shaktis, ustedes ya lo son. Entonces sabíamos que no podíamos traer algo sin que nosotros fuéramos aquello. Entonces, a la hora de empezar a crear el proyecto, creamos un pequeño grupo de 5 personas a nivel de diferentes lados del mundo con ayuda de Judy Johnson. Empezamos a descubrir que teníamos que no hacerlo igual que siempre, sino permitir que las cosas emergieran. Y empezamos a usar esta palabra mucho. ¿Qué cosas emergen? Porque lo que emerge es lo preciso. Porque nosotras estábamos muy acostumbradas, más en ese contexto, a planificar todo, a tener como todos los objetivos muy claros y hacer las cosas de previo, pero entonces siempre era como muy igual, porque lo hacíamos desde siempre el mismo estado de conciencia. Y entonces ahora que estábamos permitiendo que las cosas emergieran, descubrimos muchas cosas diferentes y además hemos tenido la capacidad, después de 2 años de estar en este proceso que les cuento, de ver que lo que está emergiendo son cosas que ni siquiera hubiéramos pensado, imaginado. Eh, Porque de verdad que lo que hemos hecho más bien es crear condiciones para que haya ese emerger tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Entonces, dentro de esa conciencia, eh, he venido explorando ese tema de emerger. ¿Cuáles son las condiciones para que dentro de mí emerja mi estado original? O sea, el estado de mayor pureza, el estado real del ser. Y cómo también hay condiciones colectivas para que emerja de forma colectiva.
Entonces, desde ahí va a venir esta reflexión. Yo he venido estudiando las moles ahora cada vez que Baba dice emerger, yo lo subrayo, porque he venido en este estudio de previo, ¿verdad? Por eso se los quería contar. Entonces, quisiera empezar con un pequeñito juego, ¿está bien? Yo voy a compartir mi pantalla, ¿ok? Eh, y quisiera que ustedes escriban en el chat lo siguiente. ¿Qué cualidades emergen en ti cuando ves esto? O sea, ¿qué cualidades? ¿Verdad? Entonces, lo que sea que emerjan ustedes cuando ven esto. Ustedes ven eso y ¿qué cualidades emergen? Emergen en ustedes. ¿Qué emerge? Paz, dicen por ahí. ¿Qué más? ¿Hay algo más que emerge? Soy ilimitado. Ser ilimitado, es que interesante. Dejar el PowerPoint como presentación. Ok. Grandeza, paz, grandeza. Qué interesante que están sincronizados algunos de ustedes. Ok. Interesante, ¿verdad? Eso emerge en mi paz, grandeza, ser ilimitado, cada uno diferente. Ahora, cuando ven esto, solo enfóquense en ese que les acabo de mostrar. ¿Qué emergen ustedes cuando ven eso? ¿Qué sienten? ¿Qué cualidad emerge? Eternidad, dice Miguel, debe ser del anterior. Era de esta otra que siento cuando la veo, este musgo. ¿Lo ven bien? Dice la diapositiva, no ha corrido, pero ven un musguito ahí. Déjame ver un segundito que dicen que no están viendo bien. A ver, profundidad. Vamos a ver si aquí ven bien. Ok. Están viendo dos imágenes ahí. Ok, perfecto. Súper. Armonía. Ok. A ver, aquí vamos a poner otra. Y eso, cuando ven eso, están viendo un perrito. Cuando ven esa imagen del perrito, ¿qué cualidades emergen? Ternura, ternura y amor. Mucha ternura. Para muchos es ternura. ¿Ah? Qué interesante que emergen cosas similares, ¿no? Esta otra. Cuando ven esta otra, ¿qué cualidad emerge? Dulzura, mucha dulzura, ¿verdad? Dulzura, sabroso, frescura, ¿ok? Y por último, en esta otra, ¿qué emerge con esa otra? Cuando veo esa imagen que emerge en mí, completud, entrega, libre de preocupaciones, plenitud, dicha. Entonces, ¿qué hicimos? Sencillamente
hay cosas que le evocan a uno por asociación ciertas cualidades, ¿verdad? Aquí dice dicha. Entonces, sabemos que hay estímulos externos que hacen que hayan ciertas cualidades que emergen en mí. Yo aquí solo les puse imágenes que emergieran cosas agradables, ¿verdad? Tienen mucho impacto los estímulos externos para que emerjan las cosas en mí hasta cierto nivel, tal vez un nivel superficial. Vamos a ir un poquito más profundo. Y para ir un poquito más profundo, me gustaría que piensen qué pensamiento o sentimiento, imagen o palabra me haría emerger paz en este momento. Entonces, pensar o sentir o alguna imagen, alguna palabra, me haría emerger en mi paz, paz. ¿En qué pensaría para yo emerger real paz en mí? Entonces aquí ponen en confianza, servicio, una estrella, el hogar, Om Shanti, pensamiento, todo estará bien. La imagen de un río, por ejemplo, ¿verdad? Ok. Entonces aquí que vimos. Ahí, en ese, primero estuvimos viendo como imágenes externas que evocan en mí ciertas cualidades, pero ahora vamos a tener un enfoque interior. Hay cosas que yo misma o yo mismo a la hora de pensarlas, de sentirlas, de visualizarlas, yo desde adentro emerjo una experiencia, emerjo un sentimiento, ¿sí? Ahora, resulta que Baba nos dice que nosotros, a la hora de revisar varias muertes, eh, hay algo muy interesante. Baba dice que nosotros no debemos emerger ciertas sánskaras que se han vuelto nuestra naturaleza. Y hay una diferencia entre algo que es una naturaleza y lo que es original. Entonces, la naturaleza es como formas de ser, de sentir, de hablar, miradas que son basadas en las experiencias de estos últimos nacimientos. Yo les cuento, por ejemplo, que me estoy trabajando mucho en algo que en inglés le llaman unconscious bias, que es como ciertos favoritismos inconscientes, ciertos prejuicios inconscientes que uno tiene, que son como expresados por la cultura en la que uno nació. Entonces, recientemente estuve en un foro de médicos donde una de las médicas estaba comentando estos favoritismos y prejuicios para las personas que tienen sobrepeso. ¿Y qué es lo que uno piensa cuando ve a alguien que está con más gordito o gordita, digamos? Y el impacto que tiene eso, por ejemplo, en el sistema de salud. Y yo me puse a pensar, bueno, ¿qué pasa si yo veo a alguien que tiene sobrepeso? ¿Será que yo tengo pensamientos extras acerca de eso, verdad? Inconscientes. Bueno, hay cosas que uno inconscientemente tiene hacia ciertas culturas. Recientemente estaba conversando con una hermana de Canadá que ahora decía, bueno, éramos una familia pequeñita, éramos los mismos de siempre, ya teníamos costumbres y ahora llegó una familia grande de India que se agregó a nuestra familia y venía directo de India para un trabajo y todos brahmins. Y entonces esta hermana decía, yo me puse a ver que yo a veces funciono desde la cultura, entre comillas, canadiense, no la cultura brahmin, ¿verdad? Y emergen ciertas sánskaras, ciertos hábitos, que ese, entre comillas, es esa naturaleza, que es como ciertas, como tendencias culturales que no son del alma,
que son de la edad de hierro, que son en conciencia de cuerpo, son muy inconscientes porque las hemos aprendido muy bien, pero que producen rechazo, producen malestar, ¿verdad? No nos hace ser verdaderamente amorosos, empáticos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que ella misma decía, ¿cómo eso emerge de forma natural? ¿Verdad? Entonces, Baba a eso le llama la naturaleza limitada. Y eso es lo que usualmente emerge. ¿Verdad? Si yo estoy en relación con alguien o trabajando, conversando, ¿qué es lo que emerge en mí usualmente? Es esa naturaleza limitada, porque es la más reciente, está ahí, ¿verdad? Es algo más superficial, pero muy rápidamente vuelve y vuelve. Entonces, me vino esta imagen que les voy a compartir nuevamente, que es como que, ay, ok, emerge lo que ya está en uno, ¿verdad? En mí hay mi naturaleza original y esto otro que les estaba comentando. Pero me vino la imagen de este carro blindado, pero está blindado de adentro hacia afuera. O sea, no solo de afuera hacia adentro, sino como que yo sé que en mí hay todos esos poderes, virtudes, lo esencial, lo divino, lo más elevado en el ser. Pero ¿por qué no emerge eso? ¿Por qué emerge lo superficial? ¿Por qué me cuesta cuando Baba dice cosas tan hermosas acerca del alma? ¿Por qué eso no emerge y sigue emergiendo? No sé, en algunos momentos angustia, en otros momentos temor, en otros momentos, ¿verdad? Como otros sentimientos. ¿Por qué la naturaleza original sigue blindada? ¿Cómo puedo abrir eso para que de verdad sea más fácil? Entonces, eso se los dejo ahí para que lo piensen un momentito. O sea, ¿cómo ir más profundo y de verdad hacer que lo original, mi ser verdadero, sea lo que emerja y no las máscaras limitadas? Entonces, quiero compartirles un poquito mis descubrimientos. ¿Está bien? Entonces, son en base a unas Murlis, ustedes pueden seguir investigando el tema, ¿verdad? Porque para mí es fascinante. Uno es que estaba pensando que efectivamente tiene que haber algunas condiciones para que yo abra ese blindaje, ¿verdad? Para que yo pueda expresar lo que yo misma soy. Y siento que hay una parte de mí que tiene como que sentir que uno no es juzgada, que uno no va a ser juzgada por ser quien soy, que uno tiene la libertad de ser una misma, uno mismo. Como que como que el alma tiene que traspasar toda esa sensación limitada de estar a la defensiva, de protegerse, de todo eso que le llaman como los mecanismos de defensa del ego. Por eso tengo que sentirme con mucha confianza de que yo puedo ser quien soy, que puedo expresar mi verdadero ser, ¿verdad? Pero ¿qué otras condiciones necesito? Y Baba dijo en una Morley reciente que no hay que ser una personificación del pensamiento, por ejemplo, que él decía no sirve que uno diga, yo soy un alma, yo soy paz, yo soy eterna. ¿Se acuerdan? Sino que él decía que en lugar de ser eso, teníamos que ser una personificación de la conciencia. ¿Verdad? ¿Y eso a qué se refiere? ¿Qué es la diferencia entre ser una personificación del pensamiento y ser una personificación de la conciencia? Y Baba en diferentes mulis dio dos ejemplos. Uno es que dijo, vean,
Por ejemplo, están en un contexto, ¿verdad? Están en un paseo y de repente vos tenés la conciencia que vos sos la mamá o el papá, ¿verdad? Algo pasa, ¿verdad? En el paseo, pero vos conscientemente decís, soy el papá o soy la mamá y alguien se hirió. ¿Cuál sería la conciencia que tengo en ese momento? ¿Qué emergería en mí? O él en otro lado decía, por ejemplo, ustedes están en un contexto, hay un fuego y ustedes se dan cuenta o tienen la conciencia que ustedes son los bomberos. ¿Verdad? Si ustedes saben que ustedes son los bomberos, ¿qué harían si ven un fuego? Inmediatamente que emerge, ¿verdad? Entonces, es como que la conciencia es mucho más que solo pensar, ¿verdad? Si yo les digo, bueno, están en el paseo y ustedes se dan cuenta que ustedes son la mamá, inmediatamente, o el papá, ¿qué les viene? Inmediatamente uno corre, ¿verdad? Y es el encargado, la persona responsable que va más allá del miedo, más allá de todo, ¿verdad? Para curar a la persona que en este caso sería el hijo o la hija, ¿verdad? Porque es mi responsabilidad, como que hay un paquete, como un chip interno, que son un montón de sánskaras, virtudes y poderes asociado a esa conciencia. ¿Captan la idea? Porque Baba decía entonces que así funciona, es decir, que él hace que en nosotros emerja la conciencia elevada, que es como un paquete ya. Y en algún momento decía, es que ustedes son en este caso los benefactores o ustedes son océanos de perdón. Sí, ustedes, entonces como que nos pone como estados de diferentes ocupaciones espirituales que cuando uno se da cuenta que las tiene es como que emergen en mí inmediatamente una serie de sentimientos, virtudes, poderes. Entonces, eso es como que va abriendo el blindaje que está ahí. Ya es muy interesante porque a veces uno se frustra y uno dice, pero qué raro, si yo todos los días me siento a meditar y a pensar, yo soy un alma eterna, yo soy un ser de luz y me quedo a nivel superficial porque no ha emergido la conciencia, me quedé solo a nivel superficial. ¿Sí? Interesante, ¿verdad? Entonces sigamos. Ah, y en esto de condiciones para que emerja, en otra Molly, Baba decía algo interesante. Decía que hay cosas que uno hace que es como sembrar semillas y que, por ejemplo, hacer servicio en algunos contextos difíciles donde hay oposición, donde hay personas que empiezan a hablar mal de ti, que no están de acuerdo y que uno sigue sembrando semillas, ¿verdad? De buenos deseos, buenos sentimientos, tal vez uno no vea el fruto inmediato, pero la Murli Baba decía que hay cosas que emergen, ¿verdad? Usando esta palabra, emergen en la estación correcta, como que en invierno no van a emerger, aunque uno tiene que seguir dando como la energía de buenos deseos, sentimientos puros, pero que el fruto emergerá en su estación correcta. Y eso me encantó porque, por ejemplo, con esto que les contaba de esta iniciativa, de este proyecto, hemos tenido que aprender mucho a generar condiciones de que hagan que en algún momento, plum, emergió lo que necesitaba emerger y uno se queda así como, wow, sí es cierto, ¿verdad? Esto era, pero tuvimos que estar 2 años nosotros le llamamos en cultivación. ¿Y qué necesitamos? Mucha disciplina, constancia, determinación, creando la conciencia adecuada,
todo el tiempo hasta que flum, emergió lo que tenía que emerger. Entonces, implica paciencia, implica determinación, implica constancia. Es decir, que a nivel interno hay que dar tiempo porque hay mucho blindaje. Entonces, no es que va a salir tan automático. ¡Plum! Ya llega el momento en que era la estación y entonces tenía que emerger, ¿sí? ¿Y qué es lo que emerge? ¿Verdad? Perdón, otras condiciones que Baba decía ahí, que también me pareció muy interesante. Él decía en la Moli, es que vea, ¿qué pasa? ¿Por qué es que hay tareas en las que usted sabe que necesita un poder, pero ese poder no viene aunque usted lo invoca? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, yo sé que en este momento necesito afrontar, el poder de afrontar, necesito afrontar algo. Y yo pienso en afrontar y no viene. Sigo teniendo como esta incapacidad de decir las cosas o de estar ahí, de no tener miedo, etcétera. O el poder de discernir bien, etcétera. Y Baba decía que es porque uno no se sienta en la conciencia de que yo soy el Hijo Autoridad Todopoderosa. Entonces yo pensé, ok, ¿qué es sentarme en esa conciencia? Y él decía que una y otra vez yo lo que tengo que hacer en lugar de solo invocar el poder es sentarme en la conciencia que yo soy el Hijo Todopoderoso de Dios. Yo soy eso. O sea, y hoy decía en la Molly también, ustedes son los que se van a hacer deidades. ¿Quién más sino ustedes, verdad? Y como que sentarme en la conciencia que yo soy ese ser divino, elevado, ¿verdad? Y entonces decía, si ustedes están en esa conciencia, el poder que ustedes piensan va a venir, pero necesitan estar sentados con el intelecto. O decía, si mantienen en la conciencia su forma real, la forma incorporal, ¿verdad? El ser este que es metafísico, de energía sutil, las virtudes y poderes emergerán automáticamente. Automáticamente. O sea, uno no tiene que hacer esfuerzos, pero yo soy este ser divino, mi forma real es un alma sin cuerpo. Y hoy tuve una experiencia muy bonita porque he estado con un dolor físico y a la hora de de ofrecer el Vogue, yo entonces en algún momento dije, ay, Baba, quiero entregarte este cuerpo y el dolor, porque me duele. Y sentí en ese momento una experiencia que Baba me decía, ya ni piensa en el cuerpo, solo piensa en mí, solo piensa en mí, solo siéntame a mí, solo esté conmigo. Y fue tan bonito que automáticamente se fue el dolor. O sea, es como que Baba trabaja con nosotros en diferentes niveles, ¿verdad? Entonces, bueno, hasta aquí hay algunas estrategias que Baba dice. ¿Y qué es lo que emerge? O sea, ¿qué es lo que está en mí? ¿Qué es el estado original? ¿Cómo son las deidades? Y Baba hace 2 días nos dio como otros secretos, porque él dijo que cuando un brahmin deja su cuerpo y va al otro, las almas van a experimentar, las que están cerca, que ese es un ser que tiene un poder especial. ¿Se acuerdan que Baba dijo eso? Como que se iban a dar cuenta que ese alma tenía algo diferente. Entonces, ¿por qué? Porque esa el estado original, como que eso naturalmente en ese bebé va a estar emergido. Entonces, ¿qué emerge cuando yo estoy en mi estado original? Todos los poderes del alma, porque el alma es poder. Y eso es una de las cosas
que he estado trabajando en este tiempo de poderlo sentir. El alma es poder. El alma tiene todos los poderes. Shakti o Pandava no son seres débiles. El alma es el poder. Que mucho poder es el poder divino, ¿verdad? El poder de la pureza, el poder del amor. Y naturalmente entonces los sentimientos que emergen son buenos deseos, sentimientos puros. Y Baba decía que entonces en las relaciones y conexiones lo que iban a salir eran bendiciones. Era como que uno solo deseaba el bien al otro. Eso me encantó, ¿verdad? Porque es como que uno nunca emerge en mis sentimientos que no son puros hacia nadie. O sea, en el estado original el alma solo sabe amar. Y en esto yo tuve un sueño que en esto como que me ayudó, ¿verdad? Porque eh, trabajando en temas de violencia y todo esto, como que en algunos momentos escuchando historias y viéndolas, como que uno, uy, como que regresa esta sensación de la víctima, de los que están, ¿verdad? Sufriendo, a uno más fácilmente le emerge la compasión hacia ellos, ¿verdad? Pero los que están siendo violentos, me dio un sueño en donde yo sentí, en mi sueño me hizo ver a alguien que hizo algo negativo hacia alguien, hacia otra persona. Y me hizo ver que esa persona que hizo algo muy negativo se había puesto en condiciones donde esa alma estaba recibiendo mucho dolor, con mucho sufrimiento. Y cómo era lo que Baba sentía hacia ese ser. ¿Verdad? Y yo sentía tanta compasión que Baba tenía para esa alma que estaba sintiéndose muy mal. Entonces, últimamente, eso es un gran cambio que me ha pasado a mí y fue fantástico. Recientemente aquí hubo una situación de femicidio y una de las personas del Ministerio de la Mujer, me mandó una nota de lo que ella estaba diciéndole a la comunidad. Y a mi sensación interior fue tanta compasión por las dos almas, por quien había sido la persona que asesinaron, digamos, y dejó su cuerpo, pero por aquel que hizo el acto. O sea, como naturalmente. Y yo dije, wow, está emergiendo, ¿verdad? Qué dicha, ¿verdad? Cuando uno dice, sí, está sirviendo, ¿verdad? Está sirviendo mi práctica. Porque naturalmente, sin esfuerzo, yo me sentí un rato a meditar y lo que emergió fue una sensación natural de compasión hacia las dos almas. Entonces, como que sí sirve. O sea, cuando uno tiene las condiciones y hace la práctica, logra el alma tener las sensaciones, el estado correcto, ¿verdad? De puro, de buenos deseos, de bendiciones. Y entonces, finalmente, vamos a ver qué sale aquí. Finalmente, Baba nos simplifica todo, porque él dice, si usted realmente tiene la conciencia de que está de la mano de Baba, de que usted está de la mano, Baba siempre está contigo, ¿verdad? Siempre estamos de la mano. Todo viene, todo viene, las virtudes, los poderes, el amor, el estado original. Usted solo tenga la conciencia que usted anda de la mano de Baba todo el tiempo. Y si ustedes se escuchan la Murli, ¿verdad? Todos los días, siempre dice eso. Lo que pasa es que, claro, tener la experiencia constante es resbaladizo, pero eso me fascina. Hoy en la Murli él decía de muchas maneras eso, como, y me encantó que decía, es que ustedes, yo los llevo al hogar, a la casa, ¿verdad? Quieran o no quieran. Es como tan dulce, es como ustedes van a ir a la paz. Nadie se va a quedar por fuera. Entonces, todas esas formas de expresar de Baba, de Dios, es como que me hace sentir tanto amor por Él, ¿verdad? Y es más fácil.
cuando el intelecto está colgado en ese amor, tener esa conciencia. Entonces, esto era lo que quería compartirles. Igual la idea de hoy es como generarles a ustedes curiosidad. Hay dos palabras que yo he estado como explorando. Una es emerger y lo otro que Baba dice es embeber. Pero hoy más quería como compartir el tema de emerger. Entonces, muchas gracias. Si hay algún comentario, pregunta, lo que sea, lo pueden hacer. ¿Qué emergen ustedes? ¿Qué emerge? Miguel, ¿y será que puedes abrir el micrófono? No sé si les permiten. Creo que pueden permitir. Ahora sí, ahora sí, Así, ahora gracias. sí. Sí, gracias, Marian, por compartirnos esto. Pero aquí me surge una pregunta. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre emergir y embeber? ¿Cuál sería la diferencia? Es una buena pregunta. Yo ahora voy a empezar a explorarlo, pero así, de lo primero de entrada es que siento que para poder embeber uno primero tiene que emerger algo, la conciencia correcta, la virtud, pero luego como llevarlo a la práctica, como que se haga como más, no sé, como cuando uno bebe néctar, ¿verdad? Como que uno lo saborea, como que siente la dulzura. Así yo siento que de alguna manera Baba cuando usa la palabra embeber siempre usa también virtudes, embeban las virtudes divinas, pero por otro lado dice emerjan los poderes, emerjan la conciencia que va a traer los poderes. Entonces creo que hay alguna sutileza ahí en que tiene que ver cómo llevar esto que emergía a la práctica cotidiana. Cuando estoy con los demás, especialmente donde hay tal vez apego y todo, que ahí yo tenga virtudes, que yo pueda beber o llevar a la práctica las virtudes, pero necesito tener ya un estado de conciencia previo. Por eso siento que el emerger es antes que en beber. Pero bueno, vamos a seguir explorando. Esa es una respuesta como muy breve, tal vez, porque hasta ahora voy a empezar yo a explorar eso. Tal vez vos también puedas explorar y de repente compartamos nuestros insights. Gracias. Gracias, Marian. Pues por ahora no hay más preguntas. Si hay alguien más, este es el momento. De lo contrario, ya podremos meditar un poco con el Dristi de la hermana. ¿Les parece que hagamos un ejercicio como de esto, de ir más allá del blindaje, ¿verdad? Y sentirnos felices de estar con el ser, de que emerja el estado que no debería ser difícil, ¿verdad? Que debería ser como tan profundo y natural en el ser, ¿verdad? Que Pau hoy hablaba como de una alegría suprasensorial. Entonces, que en este estado, este momento que vamos a meditar, como que dejemos que eso naturalmente emerja. Entonces, traigan en sí mismos la conciencia que son un ser muy afortunado, que ustedes son un ser que son muy cercanos a Baba, ¿verdad? Que no hay distancia, aunque acciones que hayan hecho ya quedó en el pasado. Yo ahora estoy cerca, soy una de las almas más cerca de Baba, ¿sí? Y podemos terminar con la meditación así. Bueno, vamos a abrir las cámaras, a despedirnos de Mariana, agradeciéndole
por todos los aportes. Nos dejó un tema para trabajar. Muchas gracias. Om Shanti, gracias. Todo lo Muchas mejor. gracias, Marian. Muchas gracias. Gracias. hermana, Om muchas gracias, Shanti. hermana. Gracias, Marian, muy lindo. Gracias. Entonces vamos a contar 5, 4, 3, 2, 1. Om Shanti.